Para resolver un intervalo de confianza para la media, pues lo primero que debemos hacer es escribir los datos que nos da el enunciado. Tenemos una muestra de 250 y una desviación estándar de 25 y una media de 20. El enunciado pues a determinar el error estándar de la media. Para eso tenemos que emplear la siguiente fórmula que hace referencia a lo que nos está pidiendo en el enunciado. Entonces reemplazamos y tenemos un error de estándar de 1,58. Enunciado B, determina un intervalo de confianza de 95% de la media poblacional. Aquí vamos a usar la siguiente fórmula. Vemos que tenemos todos los datos excepto la Z. Sin embargo, anteriormente pues se sabe que la Z iba a depender del nivel de confianza. Por lo tanto, aquí para un nivel de confianza del 95% de Z va a ser ahora pues 1,96. Ahora vamos a reemplazar los valores de cada uno de ellos, es decir, que cuando va a ser positivo y cuando va a ser negativo, y nos va a arrojar un intervalo de 16, 90, 23 y 1. Tenemos el siguiente caso para calcular el intervalo de confianza para una proporción. En este caso tenemos que una escuela se toma una muestra de 50 estudiantes. Los estudiantes se someten a un examen de conocimientos, de los cuales 40 alumnos aprobaron el examen, y pues nos preguntan que cuál es el estimado del intervalo para la proporción poblacional para un nivel de confianza del 95%. Es decir, pues en este caso la característica que nos interesa medir es la proporción de alumnos que aprobaron el examen, para la cual vamos a calcular primero la medida de ese examen. En este caso tenemos que P es igual a la cantidad de alumnos que aprobaron el examen, que es 40 dividido por el tamaño de la muestra, que es 50. En este caso tenemos que es igual a 0.8. Entonces tenemos que 0.8, y vamos a utilizar este valor para sustituirlo en la fórmula del intervalo de confianza para la proporción. Entonces eso nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el valor P es igual a 0.8 más o menos 1,96. Esto es debido a que tenemos un nivel de confianza del 95%, y para este nivel de confianza el valor correspondiente a Z alfa sobre 2 es 1,96. Entonces este valor ha sido sustituido acá, todo esto multiplicado por la raíz cuadrada del valor de 3,8. Y tenemos pues 1 menos P, entonces aquí nos queda 1 menos 0.8, todo esto divide entre el tamaño de la muestra, que en este caso 50. Una vez realizada la operación, el valor de esta multiplicación nos queda igual a 0.11. Entonces, por último tenemos que 0.8 menos 0.11 nos da 69, 0.8 y 11 nos queda pues 0.91, es decir que este intervalo de confianza va desde 0.69 hasta 0.91. Y pues como conclusión, entonces decimos que para este intervalo de confianza hay un 95% de confianza de que este intervalo contenga el valor de la proporción poblacional, es decir que hay 95% de confianza de que la proporción de la población que aprobaría el examen está entre el 69 y el 91%. Y es así como sacamos el intervalo de confianza para una proporción. Y aquí vamos a aprender a resolver intervalos de confianza con varianzas desconocidas y diferentes. Bueno, para la diferencia de medidas poblacionales, asumiendo que las varianzas son diferentes, la situación que vamos a tener es la siguiente. Las varianzas son diferencia de medidas poblacionales, asumiendo que las varianzas son diferentes. La situación que vamos a tener es la siguiente. Tenemos aquí una variable cuantitativa, población número 1, población número 2. Cada población tiene su propia media, y la idea es construir un intervalo de confianza para la resta o diferencia de estas dos medidas poblacionales. Es decir, vamos a comparar las dos medias para determinar si son iguales o si son diferentes, si una es mayor que la otra, qué condiciones deben cumplir para poder aplicar esto,
y construir ese intervalo de confianza con son tres. La primera, que ambas poblaciones deben tener distribución normal, aproximadamente normal. Segundo, que las varianzas deben ser diferentes, así como se muestra en la figura. Y tercero, que se tome una muestra de la población número 1 y que de la población número 2 se tome una muestra y que estas muestras sean independientes. Esta es la expresión para construir el intervalo de confianza. Aquí tenemos el límite inferior, el límite superior. Ambos límites dependen de las medias muestrales, de las varias muestrales y de los tamaños muestrales, y de un elemento aleatorio que se obtiene de la tabla textura. Este elemento aleatorio tiene ciertos grados de libertad que se calculan de esa forma, en los cuales intervienen las varianzas muestrales y los tamaños muestrales. Vamos a mostrar un enunciado con el cual vamos a ilustrar la construcción del intervalo de confianza. Y el enunciado dice que el arsénico en agua potable es un riesgo para la salud. Un artículo reciente que nos dice que la construcción de arsénico en agua potable en partes por 1.000.000 para 10 comunidades urbanas y 10 comunidades rurales. Esa es la muestra número 1 obtenida de la población urbana y esa es la muestra número 2 obtenida de la población rural. Queremos construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias, pero vamos a asumir que las poblaciones de las cuales se extrajeron las muestras son normales y con varianzas diferentes. Vamos a resumir esta primera muestra de la siguiente forma. Vamos a calcular estos tres elementos. Nos dije que el tamaño de la muestra son 10 porque hay esta observación. Acá vamos a calcular la varianza muestral, que nos dio 58,28 partes por billón al cuadrado, que este número pues se obtiene simplemente aplicando la fórmula de varianza muestral a este número, de la misma forma aplicando el cálculo, el promedio pues a esta muestra que tenemos acá, y obtenemos el valor de 12.50. Vamos a resumir la información de esta segunda muestra, en la que tenemos en el tamaño de esta muestra la varianza y valor promedio con información en que vamos a poder construir un intervalo de confianza. Antes es necesario calcular los grados de libertad usando la expresión que demostró al inicio. Reemplazamos las cantidades necesarias para darnos las cuentas y nos da grados de libertad igual a 13,24. Pero cuando buscamos en la tabla vamos a plantear la empresa de texto no vamos a encontrar esos grados de libertad. Por lo tanto, vamos a trabajar con 13 grados de libertad como el nivel de confianza del 90%, lo que implica una alza de 10. Por lo tanto, vamos a buscar esta cantidad del 5% con 13 grados de libertad. Es decir, vamos a ver una tabla de texto con un 13 grados de libertad y buscamos un número tal que a la derecha de él tengamos una probabilidad varia del 5%. Buscamos a encontrar, y ese valor es de 1,771. Tomando toda esta información y reemplazando en esta expresión, vamos a obtener esto. Haciendo las cuentas, vamos a obtener este intervalo de confianza en este límite inferior y este alimento superior. Eso quiere decir que con una confianza del 90%, la diferencia de medias poblacionales que encontrar entre menos 24,60 y menos 5.40 partes por millón, como se interpreta en este intervalo de confianza. Entonces, para eso vamos a dibujar aquí una recta y luego vamos a dibujar el intervalo de confianza menos 24.60 a 5 menos 5.40 y vamos a ubicar donde se encuentra el 0. Como el 0 no está dentro del intervalo, el 0 queda a la derecha en el intervalo, entonces concluimos que las medias poblacionales no son iguales. Es más, como los dos intervalos, como los del límite inferior y superior, fueron negativos, eso quiere decir que esta media población al número 2 es más grande que la media poblacional del número 1, porque esto es una resta y para que haya negativas restas, pues este número es más grande que este. Entonces es decir que la media poblacional número 2 es más grande que sí el 0 y ese estaba contenido en el intervalo. Y la conclusión pues que habríamos llegado es que las medias poblacionales no son tan diferentes entre sí, pero aquí quedó por fuera. Por lo tanto concluimos que la media poblacional de la población rural es más grande que la media de la población urbana. Bueno, aquí vamos a explicar cómo se construye un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Esta es la expresión que se utiliza para construir el intervalo de confianza cuando utilizamos toda esta fórmula con menos, que obtenemos el límite inferior, y cuando lo utilizamos con el signo más, aquí obtenemos el límite superior. Para poder utilizar esta fórmula, tenemos que la población 1 tengamos una muestra y contabilizamos de esa muestra la cantidad de éxitos que observaron de la población 2.
Tomamos esta muestra independiente y de esa muestra observamos el número de éxitos que se observaron con esa información. Construimos estas proporciones observadas muestrales P1 y P2, que son las que se van a utilizar para construir el intervalo de confianza. Depende además de un valor aleatorio, de una normal estándar y de los tamaños de la muestra para explicar cómo se utiliza. Entonces vamos a considerar este enunciado y que vamos a considerar el siguiente enunciado. Se desea determinar si un cambio en un proceso de fabricación de cierto tipo de piezas ha sido efectivo o no. Para esto se toman dos muestras aleatorias, una antes del cambio y otra después de los resultados. Se presenta en la tabla que está aquí. La idea es construir un intervalo de confianza del 90% para decidir si el cambio fue positivo o no, es decir, un intervalo de confianza para cierta diferencia, para esta diferencia de acá de proporciones poblacionales que tenemos acá. Entonces tenemos que antes de realizar el cambio se analizaron 1500 piezas y de esas 1575 fueron defectuosas. De 75, perdón, fueron defectuosas. Se realizó el cambio y se espera un tiempo prudencial y se toma una muestra, pero obra de 2000 piezas, y se observó que esas 2080 presentaron defecto. Entonces la idea es, utilizando esta información muestral, decidir si el cambio que se realizó en nuestro proceso de fabricación tuvo un efecto positivo o no para esta muestra. Vamos a calcular esta proporción estimada de defectuosos, que se calcula simplemente como el número de defectuosos sobre el total del tamaño de esa muestra, o sea, 75 sobre 1500, y eso nos da un 5% de defectos. Hacemos lo mismo con la información después del cambio, tenemos que 80 de las 2000 piezas equivalen a un 4%. Vemos entonces que hubo una reducción de 5, se pasó a 4%, pero ¿será que esa reducción es significativa? Pues vamos a construir un intervalo de confianza y a decidir, a tomar la decisión como el nivel de confianza. Como el nivel de confianza pues es del 90%, eso implica que el alfa es de 0,10. De esta manera vamos a buscar este elemento en una tabla de distribución normal estándar, es decir, vamos a buscar z de 0,05, es decir, un valor que a la derecha tengamos una área del 5%. Al buscarla vamos a encontrar que eso es 1,645. Usando esa información y las proporciones estimadas anteriores, vamos a sustituir en esta expresión que tenemos acá. Observen, hacemos los cálculos, hacemos las cuentas y obtenemos ese intervalo de confianza. Entonces tenemos una confianza del 90%, de la cual se diferencian las proporciones poblacionales y se encuentra entre menos 0,0017 y 0,0217. ¿Cómo se interpreta ese intervalo de confianza? Bueno, entonces para interpretar ese intervalo de confianza vamos a dibujar aquí la siguiente recta. Entonces vamos a colocar el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo, y vamos a ubicar el número 0. Porque tenemos el número 0 y nos damos cuenta que el valor 0 se encuentra entre el límite inferior y el límite superior. Por el 0 encontrarse entre estos límites, vamos a concluir que no hay diferencias significativas entre la proporción de defectuosos antes del cambio y después del cambio. Eso quiere decir que el cambio no generó una disminución significativa del número de piezas defectuosas o del porcentaje de piezas. Y listo. Buenas a todos. En este video vamos a explicar lo que es una estimación puntual y una estimación por intervalo para un parámetro. Y una estimación por intervalo, o sea, supongamos que tenemos una población formada por estos elementos y supongamos que también nos interesa calcular una característica poblacional, por ejemplo la media poblacional, la varianza, la poblacional. Cualquiera de estas características pues la vamos a llamar como parámetros, porque pertenece a la población y por lo general la característica va a ser desconocida en la práctica. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se utiliza algún método del muestreo y se toma una muestra. En la muestra se calcula la misma característica de interés. Por ejemplo, ya que nos interesaba la media poblacional, calculamos la media mostrada. Si nos interesaba la varianza poblacional, pues calculamos la varianza muestral. Y este valor que obtenemos de la muestra es lo que se va a llamar estadístico.
y este valor que está estimado es el que vamos a utilizar para hacer estimaciones del parámetro, como puede ser la emoción, y hay una estimación que se llama estimación puntual, que consiste básicamente en tomar este número que obtuvimos de la muestra como el valor más acertado, más aproximado, más plausible del parámetro. Eso es estimación puntual. Existe otro que lo podemos llamar, por ejemplo, la estimación por intervalo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es tomar la estimación puntual y sumarle una cantidad, un ancho, y restarle la misma cantidad de ancho para construir un intervalo de confianza para ese parámetro de interés. Este ancho depende del problema en el que se esté trabajando más, y pues más adelante se ve, lo cual muestra cómo calcular este ancho. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la estimación por intervalo sobre la situación puntual? Bueno, la ventaja es la siguiente. Somos aquí que tenemos el parámetro y aquí tenemos nuestro estadístico. Cualquier alejamiento de nuestro estadístico en relación al parámetro va a ser una equivocación. Entonces vamos a estar muy susceptibles a equivocarnos cuando utilizamos la estimación puntual. Pero ¿qué pasa si utilizamos estimación por intervalo? Entonces cuando utilizamos esta estimación por intervalo, lo que vamos a tener es un límite inferior, el límite superior, y es mucho más posible que nuestro intervalo de confianza incluya el parámetro desconocido al parámetro que queremos estimar. Entonces, por esa razón es que la estimación por intervalo es mejor que la estimación puntual. Queda un poco más de información algunas veces, y estos intervalos de confianza van a contener el parámetro de interés. En otras ocasiones no lo van a contener, pero la mayoría de las veces lo van a contener. Listo, esto es toda la explicación sobre la estimación puntual. El método de máxima verosimilitud es un método importante para estimar parámetros y en general el concepto de máxima verosimilitud aparece con cierta frecuencia en las aplicaciones de la probabilidad. Veamos en qué consiste este método, veamos en qué consiste este método. Sea que x1 hasta xn, un vector aleatorio cuya distribución depende de un parámetro θ, y la función de verosimilitud de este vector aleatorio es simplemente la función de densidad o de probabilidad del vector aleatorio evaluada en el vector numérico de x minúscula, aquí indicado, el cual consideramos fijo y deseamos considerar a esta función como función del parámetro θ. Por eso se escribe de t. Este por cierto, la letra L proviene del término inglés de good, que se puede traducir como verosimilitud en esta definición. No se está suponiendo que las variables del vector aleatorio son independientes. Cuando ello ocurre, es decir, cuando x1 hasta xn son independientes, la función de verosimilitud se escribe como el producto de las funciones de densidad o de probabilidades marginales. Cuando las variables son idénticamente distribuidas, la función de verosimilitud se escribe como el producto de un número de funciones hablando cada factor en x1 hasta xn en minúsculas, como aquí se indica. Este es el caso de una muestra aleatoria. Ahora podemos explicar en qué consiste el método de máxima verosimilitud. Para estimar parámetros del método de máxima verosimilitud, consiste en obtener el valor de θ que maximiza la función de verosimilitud L, y L detecta el valor θ en donde este alcanza su método. Si es que existe, se le llama la estimación de máxima verosimilitud o estimación máxima verosímil. La idea que subyace en este método es la siguiente: se debe encontrar el valor de θ tal que el valor numérico observado x1 hasta xn de la muestra aleatoria tenga probabilidad máxima. Pues vamos a ver algunos ejemplos. O sea que x1 hasta sea que x1 hasta xn en la muestra aleatoria de distribución exponencial θ, en donde θ, que es positivo, es un parámetro desconocido y que deseamos estimar el método de máxima verosimilitud. La función de verosimilitud, que la vamos a ver dentro de un momento,
Bueno, la función de verosimilitud es L de teta hasta f evaluada en x, n y también menos teta x1 por teta menos teta n, y esto se puede escribir como teta a la n, teta por e elevado a la menos teta de x1. Y pues ya como vemos aquí, que se maximiza la función. Bueno, y ahora necesitamos encontrar el valor de teta que maximiza esta función. Para ello haremos la siguiente observación. Importante, L de teta es máximo en el mismo punto del logaritmo natural de L de teta, lo que esto es debido a las propiedades de continuidad y monotonía de la función logaritmo. Para algunas funciones de verosimilitud como esta, es conveniente buscar el máximo del logaritmo de L de teta. Entonces tenemos que el logaritmo natural de L de teta es igual a n por el logaritmo natural de teta por nx, y con la varita arriba, por lo tanto la derivada. Entonces, por lo tanto, la derivada con respecto de teta del logaritmo natural de L de teta es igual a n de teta sobre teta. El logaritmo natural de L de teta es igual sobre n de teta menos n de x con la barrita arriba. Entonces pues no es difícil ver que esta derivada en 0 si solo teta es igual a 1 entre, y en ese punto pues se tiene un máximo, puesto que la segunda derivada del logaritmo natural de L de teta es igual a menos menos n sobre teta cuadrada, y esto es negativo. Concluimos que esta es la estimación de teta por máxima verosimilitud. Observe que hemos colocado el símbolo circunflejo encima de la letra teta. Si ahora sustituimos la letra x por x mayúscula, o sea la letra x minúscula por la x mayúscula, obtenemos que 1 entre la media muestral es el estimador para teta por máxima verosimilitud. Observe con cuidado el uso de los términos de estimación y estimador. La estimación es un número y el estimador es una estadística. Ahora miremos un ejemplo del método momento, en donde la distribución pues tiene dos parámetros: distribución normal de los parámetros nu y sigma cuadrada. Estos parámetros son conocidos y deseamos estimarlos por el método de momentos. Entonces, los dos momentos poblacionales son estos: la esperanza de x, el min, y la esperanza de x cuadrada es sigma cuadrada más min cuadrada. Igualando estas cantidades con los momentos muestrales, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Este es un sistema de dos ecuaciones lineales en donde las incógnitas mu son mu en complejos y sigma cuadrada. Si el complejo de la primera de estas ecuaciones es explícita, ya tenemos que mu ser es complejo es igual a x barra. Ahora sustituyendo 1 en 2 y despejando el término sigma cuadrada circunflejo, tenemos que sigma cuadrada circunflejo es igual a 1 entre n, la suma de x y cuadrada, y desde 1 hasta n.
menos circunflejo al cuadrado, que es x barra al cuadrado. Después de algunos cálculos, pues aquí hemos de poder comprobar que esta expresión se puede escribir de la siguiente manera. Entonces decimos que 1 sobre n, la sumatoria para desde 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado, y en términos de lo que antes definimos como varianza muestral, esto es igual a 1 sobre n, una sumatoria de n por a cuadrada. De esta manera pues hemos encontrado los estimadores por el método de momento de los parámetros de esta distribución. Bien, ahora vamos a trabajar con el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué pasa con este método? Pues este método nos permite adaptar una línea recta óptima a una muestra de datos u observaciones tomadas y derrotadas por las variables x, y. Es decir, se deben encontrar los valores de los parámetros que minimizan la suma de los errores al cuadrado. Bueno, ilustremos un ejemplo. Este importante método, obsérvese que la tabla consta de dos variables, x y ambas tienen diferentes valores. Esos datos se pueden representar como puntos en el plano. Ahora bien, el objetivo del método de los mínimos cuadrados es hallar una recta igual a mx más b, es decir, determinar cuál es la pendiente, dice recta, y cuál es el interfacto con el eje, y para ello vamos a necesitar calcular previamente en la tabla los siguientes valores. El producto de x, porque es decir, cada valor de x pues lo multiplicamos por cada valor de g, así como también x elevado al cuadrado x, porque es decir, 7 por 2, 14, no por 99, 10, por 2, 25, y así sucesivamente. Hasta llegar a 2 por 14, 28. Listo, ahora vamos a elevar al cuadrado de la columna de los valores de x7 al cuadrado, el cual pues nos da en principio 41, 1 al cuadrado de 110, al cuadrado de 5 es 25, y 4 al cuadrado pues es 16. Y pues ahora vamos a, después de sacar todos estos, vamos a proceder a calcular la sumatoria de estas cuatro columnas. Entonces, si sumamos la columna de las x, obtenemos como resultado 55. Al sumar la columna de la y, tenemos como resultado 57. Cuando sumamos la columna del producto de x, pues tenemos como resultado 233, y al sumar las columnas de la x al cuadrado, obtenemos como resultado 473. Estos valores pues nos permitirán calcular los parámetros de m, de las rectas que mejor aproximan los datos observados para averiguar. Bueno, para averiguar m utilizaremos la siguiente fórmula, la cual es m igual a la sumatoria de x, porque menos la sumatoria de x por sumatoria de n, donde n es el número total de datos entre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado de barra n. Ahora pues vamos a sustituir los valores de la sumatoria de x, porque nos dio 233, menos la sumatoria de x que nos dio 55, por la sumatoria de y, que pues nos da menos 57 sobre n, pues que en este caso pues son los que tenemos los datos, que son 9, y todo eso dividido en la sumatoria de x al cuadrado, que pues nos dio 473, menos la sumatoria de x al cuadrado, pues la sumatoria pues obviamente es 55 elevado al cuadrado sobre n, que sin datos, que pues que es igual a 9, y al realizar esta operación obtenemos el siguiente valor, que es menos 0,84. Este valor pues será el valor de la pendiente de nuestra recta.
Ahora procedemos a calcular el valor de B, es decir, el corte con el eje de la recta B, que es igual al promedio de Y menos M, la pendiente por el promedio de X, es igual al promedio pues de Y, que no es más que la sumatoria entre el número total de datos menos la pendiente, que nos dio menos 0,84 multiplicado por el promedio de X, sumatoria de X entre el número total de datos, en este caso la sumatoria 57 entre 9 menos, pues menos por menos da más, que sería más 0,84 que multiplicado la sumatoria de X, es decir 55 y entre 9 al efectuar esta operación obtenemos un resultado 11.4, de manera que la recta buscada a través del método de los mínimos cuadrados es la siguiente: sería Y igual a 0,84 más 11.4, y para que vemos en la pantalla cómo se observa el gráfico de la recta calculada. Obsérvese que el corte con el eje Y es 11.14 y el corte con el eje X es 13.57. Además se observa que este se ajusta a los puntos en verdes, que son los datos mostrados de la tabla. Bueno, pues con todo esto en conclusión, este método nos permite calcular la recta, que mejor aproxima los puntos de un plano, permitiendo así predecir puntos en el fenómeno que se está estudiando. Bueno, a continuación desarrollaremos estimación de parámetros. Dar a conocer un intervalo de confianza quiere decir hallar los límites que contienen el valor de un parámetro. Esto puede ser el promedio, la proporción o desviación estándar en la población. Y respecto a una variable, una estimación es el cálculo de los límites inferior y superior de un intervalo. Como ya dijimos, de aquel que contiene el valor de un parámetro puede ser la proporción, la media o la desviación estándar poblacional en base a una evidencia muestral y un margen de error determinado. Recordemos pues que dentro de la distribución normal estándar a un 95% de confianza, las puntuaciones eta tienen un valor de más o menos 1,96 dependiendo del tipo de variable más importante a investigar y si se conoce o no el total de la población, se halla el tamaño de la muestra. Luego de ingresar a la siguiente dirección, verifiquemos en la tesis titulada Medición de la satisfacción de los alumnos en los servicios de la escuela académica profesional Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Marcos 2014, el procedimiento para el cálculo del finalmente la estimación de un parámetro es muy importante para la toma de decisiones. El cálculo del tamaño de una muestra depende del tipo de variable más importante a investigar y es el punto de partida para la inferencia estadística. Y bueno, pues esto ha sido todos los temas que me han sido asignados y han sido explicados y presentados por Jonathan Solarte, del cual dejaremos los otros temas a los siguientes compañeros. Bueno, mi nombre es Jonathan Muchavisoy. Yo le voy a explicar un poco sobre las distribuciones muestrales. Bueno, el concepto es que una distribución muestral describe cómo se contribuye los valores de un estadístico como la medida o la proporción. Cuando se toman múltiples muestras de una población. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de las distribuciones muestrales. Bueno, aquí dice que si tenemos el conjunto de 1, 3, 5, 7 y 9, dice que los posibles
las posibles muestras de tamaño 2 que se pueden obtener del conjunto con reemplazo son, bueno, aquí del conjunto el número 1, ya pueden ver que está el 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, y así sucesivamente con los demás números, hasta llegar al número 9,9. Eso sería el ejemplo de distribuciones muestrales. El otro sería la importancia de las distribuciones muestrales. Podríamos decir que permiten estimar parámetros de una población basándonos a una muestra, básicamente. Eh, Podríamos decir que también son esenciales para realizar pruebas de hipótesis y construir intervalos de confianza. Esas serían las dos importancias de las distribuciones muestrales. Eh, bueno, aquí tenemos tipos de distribuciones muestrales. Los tipos de distribuciones muestrales dependen del estadístico analizado. Aquí tenemos la media, el promedio de datos en la muestra. Aquí tenemos proporción que se refiere al porcentaje o fracción de elementos que cumplen ciertas condiciones. La varianza. Nos dice que la variación de los datos con respecto a la medida. Eso se refiere. La desviación de estándar. Eso básicamente es la raíz cuadrada de la varianza. Y el otro tipo, el último sería la diferencia de medidas. Esto básicamente se refiere a la comparación entre las medias de dos muestras. Bueno, aquí tenemos un ejemplo visual de las distribuciones muestrales. Como pueden ver, que tenemos la desviación estándar con los porcentajes. Aquí depende de los datos que uno haya agregado. Bueno, aquí eso es solo un ejemplo visual nada más. Bueno, como punto clave, podríamos decir que las distribuciones muestrales son esenciales para entender la variabilidad. El otro sería que también nos permiten realizar inferencias estadísticas de manera confiable. También podemos decir que en el ejemplo que la distribución muestral de la media muestra el comportamiento esperado. Bueno, en mi parte me tocó la distribución muestral de la diferencia de proporciones. La diferencia de proporciones son las muestras que se toma de dos poblaciones independientes cuando se toman múltiples muestras aleatorias. Un ejemplo, como podemos considerar, es que de dos poblaciones distintas, cada una de ellas con sus proporciones diferentes, que es P1 y P2. De la primera población extraemos una muestra de tamaño N1 y calculamos la proporción muestral, que es P1. Y hacemos lo mismo con la segunda, que tenemos un tamaño muestral N2 y calculamos la proporción muestral, que sería P2. Y después lo que hacemos es calcular la diferencia entre las proporciones muestrales, que es P1 menos P2, y se repite la experiencia con todo par de muestras extraídas. Donde una es de la primera población, que sería el grupo A, y la otra es de la segunda, que sería el grupo B. Y el conjunto de todas estas diferentes proporciones halladas forman la distribución muestral de la diferencia de proporciones, donde el estadístico es P1 menos P2. P1 menos P2 es igual a la distribución muestral de las diferentes proporciones. Y la muestra es igual a diferencias de medidas de la población. De ahí seguimos con la tabla de valores de probabilidad acumulada, donde aquí tenemos pues el valor aleatorio de z y podemos obtener pues el resultado. Aquí vamos con el primer ejercicio, donde nos dice que una empresa tiene dos proveedores de un producto químico. Con suficientes datos históricos se estima que el proveedor A
entrega el 7.5% del artículo defectuoso. El proveedor B entrega el 4,7% defectuoso. Suponga que recibe un cargamento de 64 piezas de A y 81 piezas de B. Determine la probabilidad que la diferencia de porcentajes defectuosos entre el cargamento A y B sea entre el 0% a 3.5%. Entonces aquí pues sustituimos los datos, sacamos los datos donde tenemos una muestra poblacional que es el 64 y del dato 1 y del dato 2 una muestra que es el de 81 y la proporción que de la primera que sería 0.075 y de la segunda muestra que es 0,047. Entonces lo que nos pide el ejercicio es determinar la probabilidad que la diferencia del porcentaje defectuoso entre los cargamentos del proveedor A y B sea entre 0% y 0.3,5. Aquí sustituimos los datos que es del punto A al punto B, que va de 0, que esté entre 0 y 0.035. Aquí lo que hacemos es calcular la variable aleatoria de z, donde lo que obtenemos en esta parte es la fórmula general, y aquí sustituimos los datos otra vez, donde z obtenemos el primer muestreo que va desde 0, que es el primer grupo A, y después obtenemos la segunda variable aleatoria que es z2, donde vamos a 0.035, que es el dato B. Entonces lo que nos da un total de 0.6921 y 0.1730. Al consultar la tabla de valores bajo la curva normal se obtiene que lo que está es decir, lo mismo que se encuentra desde 0 a 0.35 es lo mismo que decir que estamos desde 0.69 a 0.17, donde vamos a la tabla que tenemos 0.69 en este dato, lo que nos da un total de 0.2451, que es lo que hemos sustituido en esta parte de aquí, que sería P2. Después vamos a 0.17 a verificar en la tabla, que sería 5675, que es lo que vemos aquí, que sería P1. Entonces lo que nos dice la regla es P1 menos P2. Entonces restamos lo que nos da la probabilidad de que da 0.32%. Entonces aquí obtenemos la probabilidad que tiene un cargamento de 64 piezas del proveedor A y un cargamento de 81 piezas del proveedor B. Existe una diferencia entre el 0% al 3,5% de defectuosos, es el 32.24%.